Bendito Padre Celestial, gracias Señor te doy en este día porque has estado con nosotros en este tiempo, porque permitiste aprender más sobre la doctrina de tu palabra, porque nos has permitido alabar tu nombre en este día y escuchar también la lectura de ella, Señor. Sé con nosotros, Señor, ahora nuestro pensamiento y nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. El día de hoy es el sexto domingo de la estación de Trinidad. Una estación que, dependiendo del año, tiene alrededor de 25 a 27 domingos. Este año no me he puesto a contar cuántos van a ser, pero es la estación más grande del año. Y también en esta estación caen muchas de las festividades de los santos que celebramos en el calendario cristiano. Ya lo he explicado algunas veces y como introducción lo repito. La Iglesia cristiana, en sus 2000 años de vida, ha diseñado un calendario cristiano que le presenta al creyente la historia de su salvación. Un calendario que está dividido en dos partes, principalmente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la primera parte, y la segunda parte, nuestra vida cristiana como tal. Y si ustedes se fijan, la vida de los creyentes, la vida nuestra como hijos de Dios, empieza cuando la palabra de Dios nace en nosotros. Por eso la primera estación del año cristiano es cuando la palabra, es decir, el Señor Jesús nació en este mundo, y cuando la palabra nace en nosotros, es decir, en la estación de Adviento y Navidad. Luego de esto continúa cuando el Señor nos lleva, una vez que nace la palabra en nosotros, nos lleva a arrepentimiento y a que muramos a nuestra condición pecadora. Por eso precisamente la siguiente estación es la Cuaresma. Estoy hablando en grandes bloques. La Cuaresma, que son 40 días de preparación, que culminan con el Día de Palmas. Y una vez que hemos muerto a nuestros pecados, hermanos, continuamos resucitando nuevas criaturas en Cristo. Por eso continúa la estación de el día de la resurrección de nuestro Señor, que sería la semana de Pascua, los días después de Pascua. Y entonces, cuando esto sucede, venimos a ser nosotros templos del Espíritu Santo, y es entonces que viene la estación de la Santísima Trinidad. Podríamos llamarle el momento cuando el Espíritu empieza a hablar a nosotros, sería el día de Pentecostés, ¿verdad? Y después, cómo nosotros nos desenvolvemos como cuerpo de Cristo en la estación de la Santísima Trinidad. Estas son las grandes fiestas del año cristiano, pero también tenemos nosotros en el calendario fiestas en las que recordamos la vida de los apóstoles y de otros personajes sobresalientes. No celebramos, ¿qué les diré?, la grandeza de ellos como hombres, y eso que nos quede claro, porque ellos fueron tan poca cosa como nosotros. Sin embargo, hay una palabra que el Señor le dio a San Pablo cuando le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces, hermanos, cuando recordamos la debilidad, cuando recordamos la humanidad pecadora, cuando recordamos la debilidad de los apóstoles, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recordando ese poder que se perfeccionó en su inmundicia. Recordamos a todos los apóstoles, a la Virgen María y a San Juan Bautista, entre otros personajes. ¿Por qué? Porque el Señor hizo cosas grandes en ellos. Y el día de hoy, hermanos, recordamos
precisamente a San Pedro y San Pablo. Cada uno tiene su fiesta independiente. Está el día de San Pedro y está el día de San Pablo, respectivamente. Pero el día de hoy celebramos el ministerio también de la Iglesia, representado en estos dos apóstoles. Y hermanos, el día de hoy, en este domingo, empezamos una serie de meditaciones respecto al evangelismo. Porque esto es algo muy importante, hermanos. Y es buen momento en la fiesta de San Pedro y San Pablo empezar con esta serie de meditaciones acerca del evangelismo y lo importante que es para todos nosotros. Hace tiempo en el seminario estaba haciendo yo un estudio acerca de un libro que trata el artículo del credo de los apóstoles que refiere y descendió a los infiernos. Y esta parte del credo está relacionada con la parte en que San Pedro dice y habla de que Jesús descendió a los infiernos a proclamar su victoria. ¿Por qué estoy refiriendo a esto, hermanos? Porque hay una palabra específica que se utiliza en todos los demás pasajes y que en este pasaje preciso en donde digo que San Pedro habla de que Jesús descendió a proclamar, no utiliza. Hay dos palabras. La palabra que nosotros tenemos en español es evangelizar. Y el Señor Jesús muchas veces en los evangelios habla y utiliza la palabra evangelizar, cuando a lo mejor en nuestras Biblias dice proclamar o predicar, pero la palabra que utiliza el original dice evangelizar. Y fíjense bien, cuando el Señor Jesús descendió a los infiernos, no fue a evangelizar. No fue a evangelizar. Porque ¿qué significa para nosotros la palabra evangelizar? Quiere decir como a cristianizar, es decir, que yo tomo que el evangelio lo llevo y a quienes me oyen los evangelizo. Y como hemos estado viendo en domingos pasados, ¿qué incluye el evangelizar? No es nada más llevar esperanza. Porque el evangelio no viene solo, ¿verdad? Hemos visto que antes del evangelio viene la ley de Dios. Y hemos sido enviados a predicar ambos. Entonces, pero el Señor Jesús cuando desciende a los infiernos no fue a evangelizar. ¿Saben por qué no fue a evangelizar? Porque ya no había esperanza. Se acabó. Simplemente fue a anunciar, a comentarles su victoria, pero ya no había esperanza. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? ¿Por qué estoy refiriendo a esta parte del descendió a los infiernos? Porque el ministerio al que fuimos llamados nosotros fue a evangelizar. Y entonces, ¿qué quiere decir que somos enviados a evangelizar? Queremos decir que todavía hay esperanza. La razón por la que Jesús no evangelizó en el infierno es porque ya no había esperanza. Y esa es la diferencia principal en nuestra vida cristiana. Evangelizamos por la simple razón que aún hay esperanza. Esperanza de salvación para los que nos oyen. Esa es la tarea nuestra. Si ustedes tienen ahí su doctrinal del día de hoy en la parte trasera del vocero, es más o menos la línea de pensamiento que vamos a seguir el día de hoy. Dice la palabra de Dios, le dijo Dios a Ananías, porque instrumento escogido me es este. Hermanos, la misión principal
de nosotros como cristianos es lo que hemos estado ya diciendo. La palabra de Dios no es muerta. La fe que Dios produce en nosotros no es muerta, sino que tiene resultados. Y el primer resultado hemos visto de esto es el arrepentimiento. Y el segundo, o sea, el primero fuera de nosotros, es la predicación. Y es precisamente este es el ministerio que nosotros tenemos, hermanos, el ser enviados a predicar, a evangelizar a las naciones. ¿Y qué anunciamos? ¿Qué es lo que predicamos? Anunciamos, hermanos, el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Y por qué el nombre de Jesús? Si hay otros nombres por allí. Porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y en este día, hermanos, precisamente usamos el ejemplo de dos grandes personajes que esto fue su vida. San Pedro lo podemos relacionar con la vida de la iglesia establecida. La iglesia como esta nuestra, que es fija en un lugar. La iglesia que Dios establece en un lugar para que de allí la iglesia salga a otros lados. El apóstol San Pedro fue el líder, fue la cabeza de la iglesia, primero en Jerusalén y luego fue fundando iglesias. Su persona fue precisamente el lugar del liderazgo de la iglesia universal. Pero también tenemos en este día otro apóstol, que no nos vamos a poner a ver quién era más grande, quién era. No, el grande es el Señor, ¿verdad? Pero también tenemos la figura aquí de San Pablo, que él, su lugar, su ministerio no fue un lugar estático. En el seminario por ejemplo, en mis compañeros somos alrededor de unos 40, sí, contando a los que están ahorita haciendo su servicio, y la mayoría van a ser pastores de iglesia, o sea, fijos, como San Pedro. Pero hay otros que fueron llamados para ser misioneros. Y este es podemos llamarle a esto que el apóstol San Pablo fue un líder para los misioneros. Y estos dos apóstoles en sus diferentes ministerios dedicaron su vida para esta palabra que se llama evangelizar. Evangelizar. Pero hermanos, esta es una tarea difícil, como lo hemos estado viendo. Es una tarea muy difícil. ¿Saben por qué? Porque está llena de obstáculos. Y el primer obstáculo no es Satanás, no son sus demonios y que la sociedad. El primer obstáculo es uno mismo. Y vamos a Hechos 9, lo que veíamos el día de hoy. Y vamos a ver cómo uno de los primeros obstáculos funciona. San Pablo acaba de tener su conversión en los versículos anteriores y el Señor se aparece a Ananías. Y entonces el Señor dice, bueno, este es mi discípulo, este trabaja para mí. Yo llego con confianza y le digo, oye, mira, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque allí él ora. Y ha visto visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor llega con Ananías y le dice, oye, necesito que hagas esto. Llega simplemente a alguien que está acostumbrado a hacer eso. Oye, necesito que hagas esto, ve y hazlo. Y lo que debió haber sido ok, me levanto y voy, hubo un obstáculo allí que se llamó miedo. ¿Y por qué le dio miedo a Ananías? Porque el Señor no lo mandaba a evangelizar
a cualquier persona. O sea, el miedo de Ananías tenía razón. Y ahí se lo explica: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y ahí está el primer problema de los evangelizadores, hermanos. Ahí está el primer problema de los evangelizadores. Y no es el miedo. El miedo es un resultado de... Déjenme decirles cuál es el problema. Acabo de decir, evangelizar. ¿Qué es lo que voy a llevar yo? ¿Qué es el contenido de mi acción? El evangelio. Cuando yo me convierto en evangelizador, lo que llevo es el evangelio, o en sentido general, la palabra de Dios. Ella es la que me anima, yo soy su portador y yo soy el que la llevo. Pero, en el ejemplo de hoy, Ananías, hay algo diferente en él. Dios se le aparece y le dice: haz esto, esto y tal. Pero Ananías escucha más otra palabra en lugar de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Ananías estaba escuchando en este momento específico? Fíjense en el 13. Lo primero que le dice a Ananías: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos. ¿Dónde está el punto de partida de Ananías? ¿Lo que Dios le acaba de decir o lo que los muchos decían de Saulo? Bueno, que Dios no lo iba a cuidar. Si Dios lo está mandando para acá, es que Dios se va a encargar de su cuidado hasta que llegue acá. Pero no. El punto de partida de Ananías no fue la palabra de Dios, sino lo que había oído de otros. No fue la palabra, sino fue el chisme. Ese es el principal problema de los evangelizadores. Que van oyendo a otros, o voy oyéndome a mí mismo, en lugar de escuchar a la palabra. Vaya, hasta la visión de Saulo le comprobaba a Ananías que su misión iba a tener éxito, que no lo iban a matar a la mitad del camino. Hasta Saulo lo vio, pero no. Ananías parte del punto de lo que otros dicen y no de lo que Dios dice. Y luego no nada más eso, no nada más del chisme, sino que va al poder de Saulo. Y aún aquí tiene autoridad. ¿De quién es? ¿De Dios? No. De los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, ¿dónde estaba la confianza de Ananías? ¿Dónde quedó la palabra de Dios? ¿Se fijan? Entonces, cuando los evangelizadores hacen a un lado la palabra de Dios, se convierten, no sé, en chismoseadores o no sé. Y entonces el punto de partida y la fuerza de acción de Ananías no era la palabra de Dios. Es por esto, hermanos, ¿cuál es la principal arma de Satanás? ¿Por qué Dios nos previene de la idolatría? ¿Por qué el primer mandamiento de Dios es idolatría y no asesinato u otra cosa? ¿Por qué el primer mandamiento que Dios nos da es la idolatría? Porque esta es el arma que Satanás usa para desviarnos de Dios, para movernos de nuestra sintonía con Dios. Y cuando estamos movidos de nuestra sintonía con Dios, estamos solos. Por eso Satanás utiliza
el pecado en contra nuestra. ¿Se fijan que aquí Ananías está pecando? No nada más contradice la palabra de Dios, sino que su confianza está poniendo en duda la palabra de Dios. Está poniendo en duda la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nuestra palabra debe estar basada, centrada, iniciada y debe tener su fin en la palabra de Dios. No en lo que yo digo. Porque solo la palabra, esta palabra escrita que tenemos en nuestras Biblias, solo ella da testimonio del Cristo. ¿Qué fue lo que dijo San Juan Bautista? Busquen San Juan 1:29. San Juan fue un profeta, podemos llamarle el equivalente a nuestra palabra escrita ahora, porque San Juan era la palabra de Dios oral. ¿Qué fue lo primero que dijo la palabra de Dios a través de los labios de San Juan? San Juan 1:29, ¿qué dice? Y eso debe estar de memoria en nosotros. Si nuestro problema es el pecado, nuestra única arma es la palabra que presenta a Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vamos en el Antiguo Testamento el día de hoy, lo tenemos en Deuteronomio 7, estamos hablando, dice, un pueblo santo para el Señor, y luego el siguiente dice, bendiciones de la obediencia. ¿Para qué el Señor escogió a San Pedro, a San Pablo? ¿Para qué el Señor nos escogió a nosotros y escogió a su pueblo? Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor, ¿qué? Te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por nosotros, ahí lo dice más adelante. ¿Para qué? Fíjense bien. Vamos a ver un versículo que es muy difícil para los que quieren ver en el Antiguo Testamento a un Dios vengativo. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero fíjense bien lo que dice, y da el pago en persona al que aborrece, ¿cómo? Destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará. Este es Dios, de quien la palabra misma dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hermanos, acabo de decir, ¿cuál es el problema? El problema no es el mundo, el problema no es el vecino, el problema que es su pecado. El problema no soy yo y que mi carne, que necesito golpearme para castigarla. No, esta carne es perfecta porque Dios la hizo. Mi problema es mi pecado. Y es contra este pecado que es mi verdadero enemigo. Es contra el pecado que gobierna la casa de mi familia. Mi verdadero enemigo, contra quien es Dios, dice, y que da el pago en persona a quienes le aborrece. ¿Cómo? Destruyéndolo. ¿Destruyendo cómo? ¿Cómo Dios destruye el pecado? A través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense el 12, versículo 12, y por haber oído estos decretos, y fíjense, y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Solo, hermanos, cuando la palabra de Dios está grabada en nuestra cabeza, en nuestro corazón,
cuando está bien guardada en nuestro ser y puesta por obra como obvio resultado, es que viene la bendición de Dios, hermanos. Solo cuando nosotros vamos como evangelizadores predicando la palabra de Dios, es que en nuestras vidas, en nuestro ministerio evangelizador, hay éxito. Si yo predico otra cosa que no es la palabra de Dios, allí no hay éxito en mi misión como evangelizador. La única forma en que mi ministerio evangelizador tenga éxito es que yo predique la palabra de Dios. ¿Por qué? No porque yo sea un buen evangelizador, sino porque la palabra de Dios obra por sí misma. Si la ley de Moisés dice que obedeciendo la ley de Dios hay bendición, la única manera de obtener esa bendición es obedeciendo la ley de Dios. Si lo que acabamos de leer en el gradual dice que los que predican son bendición, ¿cuál es la única manera de que haya bendición? Predicando la palabra que trae bendición. ¿Cómo quiero que mi ministerio de evangelizador tenga fruto si no predico la palabra que lleva fruto? Dice el Señor, mi palabra no volverá a mí vacía. Pero ¿cómo va a regresar algo a Dios si no Él no lo envió? ¿Cómo yo como padre espiritual a quienes predique, cómo voy a entregárselos al Señor como fruto de mi ministerio si no fue dado de parte de Dios? Pues no. El príncipe de este mundo, hermanos, es poderoso y nada podemos hacer en contra de él. Porque usa armas que son el pecado y es donde caemos nosotros vivos. Y la muerte. El pecado y la muerte. Y estas son las armas que utiliza Satanás. Y ese es el principal problema y desafío del evangelizador. No es el corazón duro del vecino. No es el tradicionalismo y religiosidad mal aplicada de mi familia. Ese es el resultado de. Mi problema, mi desafío es el pecado. Y si quiero deshacerme de ese pecado, solo lo puedo hacer a través de la palabra que predica al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos, la palabra de San Pedro aquí se volvió infalible, como lo que veíamos en la clase. Aquí es donde, hermanos, la promesa del Señor Jesús se vuelve nuestra esperanza. Cuando en nuestra predicación la palabra que proclama a Cristo como el Hijo del Dios viviente se vuelve nuestro fundamento y principio de acción, el Señor ha prometido que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. La única razón por la que las puertas del Hades se estremecieron ante la voz de San Pedro fue porque sus labios pronunciaron la palabra de Dios mismo. ¿Qué dijo San Pedro? ¿Qué dijo San Pedro? ¿Qué hizo estremecer al Hades en este versículo? San Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y estas palabras de Pedro estremecieron el Hades, porque no lo dijo él de decirlo. Por eso Jesús lo bendice y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué qué? Porque no es tu palabra, porque no es tu poder, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino porque te lo reveló, ¿quién? ¿Se fijan cómo funciona esto?
Y solo en el momento en el que San Pedro proclamó la palabra de Dios, la palabra que le fue dada de parte del Espíritu, fue que ni el Hades pudo prevalecer delante de él. Y no estoy hablando nada más de este momento, sino en su predicación, en su vida. Solo cuando predicamos la palabra que proclama a Cristo como el Hijo del Dios viviente, el Señor promete que ni siquiera las puertas del Hades, es decir, la muerte, prevalecerán contra nosotros. Dice el doctrinal, esto es porque nuestra voz no se sostiene en nosotros, sino en aquel que nos envió. Así fueron las batallas de los santos, y así también fueron sus victorias. En sus vidas y en sus ministerios la palabra, la roca que es Cristo, permaneció firme ante el maligno, pues al igual que nosotros hoy fueron usados como instrumentos escogidos para anunciar la palabra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién dijo eso? San Pedro. Instrumentos escogidos es el tema de hoy. Qué importante es esto, ¿no? Y el hombre ignorante, a este hombre ignorante, que era nadie, a ese hombre celoso de Dios pero equivocado, a nosotros, pobres pecadores, como leímos, como confesamos al inicio del culto, nos fueron dadas las llaves del reino. ¿Para qué? Para evangelizar. Y yo también te digo, le dijo Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Dónde está parada la iglesia? En esa roca que es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué importante es esto, ¿no, hermanos? Y todo empezó un día con un hombre que por amor de nosotros vino a este mundo. Entonces nos queda claro, la palabra de Dios, nuestro fundamento, principio de acción y el contenido de nuestro mensaje. No, Señor, es que ya ves cómo es Él. No, Él es bien necio. No, Señor, es que ya ves, es que Él es alcohólico y me va a oír, pero luego va a regresar. No, es que, Señor, dicen que esa persona ya le han hablado y sigue su vida. ¿Qué le dijo Dios a Ananías? Vaya, ni siquiera se dignó en responderle. Le dijo, ve. No me importa, ve. Porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Importante, ¿no? Vamos a estar de pie, hermanos, en este día para terminar. Gracias, Señor, te damos en este día porque nos has acompañado, Señor, nos has bendecido hasta este momento. Gracias, Padre, porque en este día en el que recordamos los ministerios de San Pedro y San Pablo, Señor, nos has permitido, Señor, recibir también un llamado para continuar, Señor, con la obra que ellos iniciaron. Gracias, Padre, porque en tu gran amor, así como escogiste a Israel, Señor, para que fuera pueblo santo tuyo ante las naciones, escogiste también un día, Señor, a estos dos hombres que, ignorantes, Señor, y ajenos a tu amor, un día fueron traídos por misericordia, Señor, para predicar tu evangelio a todas las naciones, Señor. Gracias te damos por sus vidas, por sus ministerios, Señor.
Y porque ellos, Señor, por su testimonio, hoy estamos nosotros aquí. Te doy gracias, Señor, también por aquellos que fueron instrumentos escogidos, Señor, para que nosotros estuviéramos aquí hoy, por todos los que en algún momento tú llamaste para que predicaran a nuestros oídos, Señor, la palabra que salva. Te ruego, Señor, que ahora nos tomes a nosotros, indignos hijos tuyos, para ser instrumentos también, para llevar tu nombre, Señor, a las naciones, Señor. Que nos uses, Señor, como usaste a tus santos para predicar tu palabra, Señor, y que de este modo nos mantengas firmes en la predicación de única y exclusivamente tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser victoriosos como tus santos en el pasado, Señor, y con tu palabra, Señor, firmes, ganar victoria sobre el pecado que es el enemigo real. Ve con nosotros, Señor, guárdanos, danos las victorias. Sé tú nuestro escudo, Señor. Sé tú el que gane las victorias en nuestras batallas, Señor. Y que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sea, Señor, el que limpie y elimine el pecado contra el que luchamos día con día nosotros. Úsanos, Señor, como instrumentos escogidos, Señor, y permítanos un día darte gloria en el reino de los cielos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.